iglesia celebra, conmemora, recuerda la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Y es una fiesta. Nosotros nos alegramos porque Cristo ascendió a los cielos y no se quedó en medio nuestro de manera literal, física, aunque realmente está en medio nuestro de manera literal, pero espiritual. ¿Por qué decimos que nos alegramos? Él mismo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no enviaré al Espíritu Santo, que es el otro consolador. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien revelará al ser humano, al hombre, su condición real delante de Dios y la necesidad que tiene de Jesús, la necesidad que tiene de un Salvador. Y además, porque Cristo, ascendiendo al cielo, toma posesión del reino de Jesús, de su reino, que ya ha sido establecido y que está en perfecta operación. Pero bueno, no me voy a adelantar, porque domingo es el mejor día de toda la semana. No hay día como el domingo. Así es que este domingo vamos a celebrar y alegrarnos y aprender mucho de algunas cosas que son ciertamente interesantes. La homilía de hoy la he llamado así, los oficios de Cristo. Dentro de la teología, cuando uno va al seminario, hay digamos, una temática que es cristología. Dentro de cristología, nosotros vemos lo que son los oficios de Cristo. Por supuesto, yo no puedo entrar en profundidad, ni es el lugar, ni tenemos el tiempo para profundizar en estos oficios de Cristo. Sin embargo, este día me ha parecido a mí muy bien hablar un poco al respecto para que ustedes conozcan acerca de estos oficios de Cristo y disfrutemos, nos alegremos, pues porque Él haya subido al cielo y ejerce ahora mismo sus funciones sobre toda su iglesia y sobre todo el mundo. Bien, los puntos que vamos a tocar, vamos a dar por supuesto la introducción, vamos a hablar acerca de Cristo profeta, acerca de Cristo sacerdote y acerca de Cristo rey. Este día la iglesia recuerda y celebra la ascensión del Señor a los cielos como preámbulo a la fiesta de Pentecostés, la cual estaremos celebrando la semana que viene. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Más adelante dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro, para que esté con vosotros para siempre. Este otro Consolador es el Espíritu Santo, de quien hablaremos la semana que viene cuando celebremos pues la fiesta de Pentecostés. Note por favor que Jesús dice otro Consolador, porque Él mismo es un Consolador. Él da descanso al cargado, al perturbado y al afanado. Él da sustento al que tiene hambre y sed de justicia. Da el cielo en herencia a los que sufren por su causa y más, mucho más. El Espíritu Santo es quien produce en los elegidos de Dios el arrepentimiento. Es quien revela a Jesucristo, quien nos guía y nos guía a la verdad, nos enseña la verdad, etcétera, etcétera. Muchas cosas más hace el Espíritu Santo por nosotros. Pero como dije sobre el Espíritu Santo, estaremos hablando la semana que viene. Hoy nos concentramos en enseñar lo que corresponde a la ascensión de Cristo. Lo primero que en esta introducción quiero mencionar es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es eterno. Es lo que se conoce como preexistente. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Pero
Él, aunque era Dios, por su gran amor, se despojó de su eterna gloria y majestad y se encarnó y se hizo hombre. Pero aún hay más, también se hizo siervo y más aún llegó hasta morir en obediencia, y no de una muerte cualquiera, sino de la muerte más terrible y humillante, es decir, murió en la cruz. Filipenses 2:6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Si él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó, Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es preexistente, es eterno, era el verbo de Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas que existen. Y dijo Dios, y Jesús las hizo, Jesús las creó. Todo fue hecho por él y para él. Jesús entonces es eterno y es preexistente. En él estaba la gloria eterna de Dios, porque era Dios. Él recibía todos los honores propios de Dios, porque era Dios. Los ángeles cantaban, los serafines adoraban, porque Jesús era Dios. Sin embargo, él se despojó de todo eso, absolutamente de todo eso, no de su deidad. Se despojó de la gloria que le correspondía como Dios, de la alabanza, de la adoración que le correspondía como Dios. Y entonces, asumiendo humanidad, vino a participar de nuestra carne y de aquello que fue nuestra debilidad, vino a ser entonces, ¿verdad?, razón de regocijo, puesto que el Dios eterno había tomado de nuestra naturaleza. Y como si no fuese eso más que suficiente, en la carta a los Efesios capítulo 4, el apóstol San Pablo dice de Jesús: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para llenar todo el universo. Jesús sube al cielo y él entonces ocupa, llena absolutamente todo con su presencia. Nota, quiero aquí aprovechar y colocar un paréntesis, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Fíjese que Jesús subió, dice el texto, más allá de los cielos. Por tanto, cuando alguien muere, hace más que volar. El que muere no vuela. Cuando un cristiano muere, sube, sí, pero no vuela. Sube a donde Dios está, pero no vuela, repito. La expresión vuela alto, que es una expresión pagana, se ha colado en el lenguaje cristiano. Es una expresión típica de las religiones orientales que creen en la trascendencia del alma, que se funde e incorpora en ese equilibrio místico del infinito cosmos. No sé usted, pero cuando yo muera, quiero ir al cielo donde está Jesús. Yo no quiero volar alto. Alto vuelan los satélites, los cohetes, ¿verdad?, que envían y pasan todos los planetas y se salen de la Vía Láctea y seguirán viajando, viajando y volando y no llegarán nunca al cielo de Dios, ni estarán nunca a la presencia de Dios, porque no importa cuánto uno alto pueda volar, nunca llegará a la presencia de Dios. Jesús es el camino para llegar a Dios. Ningún volar alto. Continúo.
Volvamos a Filipenses. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús asciende al cielo y por primera y única vez en todas las eras pasadas, presentes y futuras, un hombre, un ser humano de carne y hueso, por mérito propio entra al cielo, desfila en medio de la comunidad de ángeles y se dirige a la presencia de Dios Padre para ser investido del poder, la autoridad, el dominio, el gobierno, la gloria y la majestad que antes él tuvo. ¡Qué barbaridad! Se despojó de toda su gloria, pero le fue de vuelta. Y ahora, no solamente en su deidad, sino que ahora en su doble naturaleza, hombre y Dios, Jesús recibe toda la gloria. Jesús recibe entonces todo el honor. Jesús recibe todo el gobierno, el poder y la autoridad. Pero allí hay un hombre. Ahora hay un hombre. Imagínese usted el cielo, donde los hombres fueron unas criaturas, me voy a atrever a decir inferiores, puesto que no estaban delante de Dios, ni tenemos los seres humanos el poder de los ángeles. No lo tenemos. Por lo tanto, fuimos creados poco menor que los ángeles. Y entonces de repente un día, ¿verdad? Los ángeles miran y como dice el Salmo, alzad, oh puertas eternas, alzad las puertas y dejad entrar. Y los ángeles preguntan, ¿y quién es ese? Y entonces se responde, ese es el Rey de la Gloria. Porque no podían entender, ¿quién es ese ser humano? ¿Quién es ese hombre que viene para acá y camina y entra aquí? ¿Cómo es posible? Es el Rey de la Gloria. Es Jesús. Es Jesús que ascendiendo, ¿verdad? Subió al cielo a ser restituido en el lugar que le correspondía, a tener la gloria que siempre tuvo y ser sentado a la derecha de Dios. Recordemos aquellas palabras de Jesús cuando justo antes de su arresto dice, ahora Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y así fue Jesús recibido en el cielo. Por eso dice el Salmo de hoy, y usted lo puede entender más. Asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas, fiesta y júbilo, porque Jesús venía a tomar su trono. Pueblos todos, batid las palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra, autoridad, poder, dominio. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para vuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría, con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Jesús asciende al cielo y recibe el nombre que es sobre todo nombre y delante del cual se ha de doblar absolutamente toda rodilla, todo principado, toda autoridad, todo aquel que lo ha negado, todo aquel que lo ha rechazado, todo aquel que orgullosamente, de manera rebelde, se ha rebelado en contra, valga la redundancia, en contra de su palabra, de su enseñanza, de su gobierno, de su dominio, y que lo ha negado y vuelto a negar y cansado de negarse, a regañadientas tendrá que arrodillarse y decir, tú eres el Señor. Lo tendrá que hacer y lo hará. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, habiendo acabada la obra que Dios Padre le encomendó, subió al cielo y se ha sentado a la derecha de Dios hasta que, llegando a término, la paciencia de Dios venga de nuevo a juzgar al mundo. Porque el apóstol Pedro, en su primera carta, dice que Dios no es que tarda, no es que Jesús ha retrasado su venida, no es que Él no ha cumplido. No, solo que ha extendido la paciencia
esperando que haya más arrepentidos, dando oportunidad a todo aquel que se niega a recibir, que se niega a asumir, a reconocer la autoridad de Dios, de Jesús, que es Dios. Pero, ¿qué hace Jesucristo ahora mismo? ¿Qué está haciendo? Porque sabe, cuando nosotros leemos y se sentó a la derecha del Padre, nos imaginamos algo así, un trono en el cielo, ¿verdad? No me voy a mover mucho porque me pierdo de aquí de la cámara. ¿Se imaginan entonces un trono en el cielo? Y un trono a la izquierda y otro trono a la derecha, o un trono a la derecha. Tal vez un poquito más pequeño, pensarán algunos. No sé, pero se imaginan así un trono. Y entonces Dios sentado ahí, y entonces viene Jesús y lo coronan y se sienta ahí. ¿Y ahora? Ok, me siento aquí. Y entonces, ya, a esperar. A esperar que allá abajo pase lo que tenga que pasar. Y entonces me toca regresar ahora montado, ¿verdad? Sobre un caballo, ya no sobre un burro, y voy a juzgar. ¿Acaso él no es profeta? ¿Acaso él no es sacerdote para siempre? ¿Acaso él no es rey? Si es rey, gobierna. Si es profeta, habla, anuncia. Si es sacerdote, media. Nosotros decimos, él es mediador, pero hay gente que dice, no, él es mediador, pero un mediador sentado. No, ningún mediador sentado. Nosotros debemos entender que hay cosas, como enseñé las semanas anteriores, que son incomprensibles para el ser humano, que son misterios, pero que son realidades que nosotros no podemos comprender en exactitud. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita no puede entender la sabiduría infinita de Dios. No podemos meter el océano Pacífico en esta botellita. ¿Por qué? Porque no cabe. La sabiduría eterna de Dios no puede caber en un cerebro como el tuyo y el mío. No cabe, no se puede, es incapaz. No tiene la posibilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Asumir, creer, aceptar y ya. Hay cosas que no pueden ser explicadas, no pueden ser entendidas. Jesús sigue, está sentado como gobernador, como autoridad, pero no tiene un asiento físico del cual se mueve y cruza la pierna. Es una forma de expresar la autoridad con la que él ha sido investido. Y reina, y gobierna, y trabaja. Dios trabaja. ¿Cómo va a ser si cuando lleguemos al cielo no va a trabajar nadie? Si cuando lleguemos al cielo, eso es un eterno descanso. Perdón, el eterno descanso, ¿tú crees que es un chinchorro a la orilla de una playa? Eternamente mirando cómo las olas caen. Eso es lo que tú crees que es el eterno descanso. Tenemos que comenzar a enseñar algunas cosas porque definitivamente, no sé, qué comiquita estabas viendo cuando aprendiste algo como eso. No ahorita, pero más adelante les voy a mostrar. Sí, aquí mismo está. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Nuestro Jesús, nuestro Señor sigue obrando, sigue trabajando. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, pero ¿cómo que? Entonces, ¿de qué descanso eterno estamos hablando? No tengo tiempo para hablar de eso hoy, pero no se está refiriendo a acostarse en una hamaca, ¿verdad? Y ahí a la orilla de un lago brillante, de cristal, con la brisa soplando y moviendo nuestras cabelleras, porque los que tengamos poco pelo tendremos más, ¿verdad? Porque vamos a ser restaurados. Y entonces vamos a tener, ¿verdad? De repente una cabellera como pintan por lo menos los ángeles, ¿verdad? Y entonces el viento nos va a tirar nuestro cabello, qué sé yo. No es así. Dios trabaja, Jesús también. Dios trabaja, Jesús también. En el Antiguo Testamento, que es figura de realidades eternas, Dios nos mostró en el profeta, en el sacerdote y en el rey las sombras de los roles u oficios
propios del Hijo de Dios, propios de Jesucristo. En Jesús vemos a plenitud al profeta, al sacerdote y al rey. Por eso, cuando usted y yo fuimos bautizados, cuando bautizo a algunos de los niños en una parte, ¿verdad?, de la liturgia, yo digo, o los sacerdotes dicen, ahora eres ungido para que, incorporados ya a su pueblo, permanezcáis unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, y así viviréis eternamente. Palabras más, o sea, la forma puede cambiar un poco, pero esas son las palabras que se usan y se dicen normalmente después de crismar a los bautizados. Así que no estoy inventando cuando hablo acerca de los oficios del Señor como profeta, como sacerdote y como rey. El profeta era aquel que, siendo escogidos por Dios, hablaba lo que Dios le decía para el pueblo. El profeta verdadero no hablaba de sí mismo, ni lo que pensaba o quería. Él hablaba lo que oía de Dios y entonces lo expresaba al pueblo. La voluntad de Dios era dada a conocer a través de él. El profeta era la voz de Dios en medio de su pueblo. Fuese dura o muy dura la palabra, él debía proclamarla. El profeta era, por lo general, esa voz de alerta, esa trompeta que anunciaba el desvío o apartamiento del rumbo trazado por Dios. El profeta denunciaba el pecado y también daba la buena nueva, la nueva noticia, la buena noticia, que es el arrepentimiento y que el juicio que vendría por no tomar la opción de arrepentirse o de arrepentimiento. El profeta era también mediador, claro, un mediador imperfecto de Dios. Era el representante imperfecto del Dios perfecto. Por tanto, tenía muchas limitaciones. Sin embargo, nadie iba a Dios sino por medio del profeta. Dios hablaba a los hombres, Dios no hablaba a los hombres sino a través del profeta. Cristo es el profeta de Dios. ¿Se acuerdan que alguien puede decir, pero ¿dónde dice que Cristo es profeta? Bueno, hay una promesa en el Antiguo Testamento donde el Señor le dice, y levantaré un profeta como tú. Y ese es Jesús. Y la mujer samaritana le dijo a Jesús, reconozco que tú eres profeta. Le dijo, ¿verdad? Jesús es profeta. Entonces, Jesús es el profeta perfecto, perfecto mediador, perfecto representante de Dios, porque es Dios. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, si los profetas antiguos escuchaban hablar a Dios para entonces comunicar al pueblo, Dios hecho hombre habla de sí mismo al pueblo, porque Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Usted puede sustituir en cualquier parte a Jesús por la palabra por Jesús, usarlos indistintamente porque Jesús es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. El mensaje de Dios en Cristo es arrepentíos y convertíos. Creed en Dios, creed también en mí. El que crea en mí tiene vida eterna. El que no, ya ha sido condenado. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mediador perfecto. Antes no podía nadie hablarle al Dios si no era a través del profeta. No se acercaban a Dios si no era a través del profeta. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre si no es por él. Dios habló desde el principio por boca de sus profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su propio Hijo. Eso quiere decir que el verdadero profeta dice lo que Jesús dice, enseña lo que Jesús enseñó y vive conforme al modelo que Jesús mostró. La iglesia debe anunciar la buena nueva de salvación. La iglesia debe denunciar el pecado. La iglesia debe enseñar lo que ha recibido de los apóstoles. Cristo es la piedra angular. No lo es ningún hombre. Luego es echada sobre él el fundamento, que es la doctrina de los apóstoles. Y finalmente el edificio es levantado edificado sobre la piedra angular que es Cristo y el fundamento que ha sido echado que son los apóstoles. No se puede echar un fundamento nuevo, no se puede enseñar una nueva doctrina diferente a la que ya ha sido enseñada. Quien enseñe novedades pues se aparta de la voluntad de Dios. El que quiera anunciar novedades, que estudie periodismo y se vaya al campo de guerra, a los lugares de refugiados que huyen de la guerra en sus países. Ahí tendrá muchas nuevas que decir.
Si quiere novedades, que estudie la astronomía, que estudie el espacio exterior, o microbiología, pero no estudie teología. No estudie teología, porque la teología no es para decir cosas nuevas. Tengo una nueva revelación de Dios. Hermanos, Dios me ha revelado algo nuevo en las Escrituras. Farsante. Como decía la canción aquella, mentiroso. Nada de eso. La teología no es para enseñar novedades. Es para enseñar, aprender y enseñar lo que los apóstoles enseñaron. No nada, no alguna cosa nueva o diferente. El mensaje de la iglesia es el mismo que predicó el apóstol Pedro. Aquel mensaje que acusa a los hombres por su pecado, por rechazar a Dios en su Hijo Jesucristo. El mismo mensaje que Pablo afirma, el mismo mensaje de Pablo, que afirma que todos somos culpables, que no es justo ni siquiera uno, que no hay quien busque a Dios. Y es la razón por la cual el Hijo de Dios ha debido padecer y morir, porque por su justicia debió ser resucitado y por tanto vive y ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, y que un día vendrá para dar justa retribución a todos los que le hemos rechazado. Ese es el mensaje de Dios, ese es el mensaje de Jesús y ese es el mensaje de la iglesia. Señalar el pecado donde quiera que esté y en cualquiera de sus formas. Decirle a la gente que no le basta con mantenerse apartado de una cosita o de otra y tener alguna base moral y no es suficiente, no es suficiente. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos acercarnos a Dios para ser restaurados a su amistad. Por esa razón es que Cristo murió, por esa razón Cristo vivió santamente y murió, cargó sobre sí el pecado, la culpa nuestra, y por esa misma razón el Dios justo le resucitó y lo elevó al lugar que le correspondía, por haber cumplido a la perfección con todo aquello que él le pidió. Este mensaje es el que produce frutos de salvación. Es a ese mensaje que los elegidos responden. Los que no son elegidos no responden a este mensaje. Lo siento mucho por aquel que no quiere responder, que ni siquiera entienda, que no oye, que no sepa que Dios le está hablando. Mire cómo respondieron aquellos primeros oyentes de aquellas palabras del apóstol Pedro. En Hechos 2:37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué hace la iglesia hoy? Da discursos inclusivos, teniendo mucho cuidado de no herir los sentimientos de nadie. Como dirían allá en mi tierra, ay papá, ay papá. No, con cuidado para que no se vayan a sentir ofendidos. Papá, generación de cristal, generación rosa. Ahora desde el Papa, pasando por los obispos y sacerdotes y llegando hasta los pastores de las iglesias evangélicas multitudinarias, lo que quieren es cantar, agárrense de las manos unos a otros conmigo, porque resulta que en Dios todos cabemos. Falso, falso, absolutamente falso. Hagamos una conferencia. Vamos a traer a budistas y tal, porque en todas hay verdad. Dios está presente en todos lados. Todas las religiones conducen a Dios como todos los caminos conducen a Roma. Falso, absolutamente falso. Peligroso, totalmente peligroso. Cristo sacerdote. Jesús, en la misma forma de la sustancia, es decir, en la realidad, no en la sombra que se vio en el Antiguo Testamento, hizo lo mismo que aquellos sacerdotes hacían, y llevando su sangre se presentó puro y sin mancha ante el altar de Dios,
alcanzando así su eterna redención y oportuno socorro para todos por los cuales murió y aún intercede por nosotros ante el Padre. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la figura del Antiguo Testamento? Que creo que me comí la lámina que venía aquí antes. Por eso que hay así como un choque lo que venía diciendo. Porque tenía que decir que en el Antiguo Testamento hay figuras. Y el sumo sacerdote, por ejemplo, en la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de expiación anual, tenemos una referencia clara de lo que Jesús hizo cuando subió al cielo. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Tenía que sacrificar, hacer un sacrificio. Pero ojo, por favor, présteme atención aquí. El sacrificio no consistía única y exclusivamente en degollar al animal y recoger su sangre. Eso no es el sacrificio. Eso es parte del sacrificio, pero no es lo único que comprende el sacrificio. El sacrificio comenzaba con la elección del cordero y terminaba con el chofar cuando el sacerdote salía del tabernáculo, que era donde se ofrecía a Dios la sangre del animal. ¿Qué era lo que ocurría? Había un tabernáculo mandado a hacer por el Señor, supónganse esta iglesia, y entonces estaba dividido por cortinas. Una cortina exterior separaba al pueblo, toda la gente de Israel que estaba allá afuera. Después había otra cortina que separaba entonces ese atrio del lugar santo, y había un espacio que se llamaba el lugar santo, y había todavía una cortina más que separaba el lugar santísimo. Entonces había lugar santísimo. No en balde esto está construido así. No en balde las iglesias son construidas así, las antiguas. Las modernas parecen otra cosa, ¿verdad? Parecen, no sé, no me voy a meter en eso ahorita. Entonces, lugar santísimo, la presencia de Dios. Lugar santo, donde los sacerdotes hacían su oficio sacerdote. Y el atrio, donde estaba el pueblo. ¿Ok? Más o menos esas tres divisiones. El sacerdote, una vez al año, sacrificaban al animal, recogían la sangre y entraba, ¿verdad? Y iba caminando y pasaba hasta el lugar santísimo donde se encontraba el arca del testimonio. Allí sobre el arca del testimonio, el arca de la presencia, de donde Dios habitaba y hablaba a su pueblo, ¿verdad? Tenía una tapa, esa caja tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Sobre esa tapa el sacerdote vertía la sangre y entonces la sangre cubría toda esa etapa y servía como propiciación para que hubiese paz entre Dios y los hombres, y por lo tanto Dios podía bendecir a los hombres, ya que el pecado cubría, la sangre de ese animal cubría temporalmente el error, el pecado y la falla, la ofensa que había cometido Israel contra Dios. Bien, todo eso es figura, porque incluso la construcción de ese tabernáculo era modelo de lo que había de lo que había realmente en el cielo, o de lo que hay en el cielo, y que Dios le dio a Moisés para que hiciera. Jesús, ¿qué hizo? Con su propia sangre, no con la sangre de otro, ni con algún animal, sino su propia sangre, como sacerdote, sumo sacerdote, entró una sola vez y para siempre, y entonces ofreció ya no la sangre de algún animal, sino su propia sangre, y por lo tanto fuimos por eso redimidos, alcanzando con eso eterna salvación para su pueblo. Pero es importante esto, el sacrificio no terminaba allí. El sacrificio terminaba cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento salía y iba hacia atrás, y entonces la gente que estaba afuera esperando escuchaba, ¿verdad?, la trompeta, y el que no podía ver al escuchar la trompeta, ¿qué significaba? Que el sacerdote había salido vivo de allí, que no lo había Dios matado por ser impuro, y entonces el sacrificio había sido aceptado por Dios y todos quedaban, ¿verdad?, habilitados para tener un año más de comunión con Dios como pueblo, como nación. Jesús está ahora mismo en el lugar santísimo intercediendo por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que un día sonará la trompeta, el chofar, y miraremos al cielo y le veremos, y Él vendrá. Y los que le estemos esperando, o los que estén esperando en ese tiempo, porque yo no voy a estar vivo cuando eso suceda, pero los que estén acá en esta tierra, en ese periodo, ¿verdad? Entonces mirarán al cielo y se alegrarán, como se alegraba en el Antiguo Testamento, los judíos aplaudían por ello.
Vamos a ir a Cristo Rey. Lo que usted Cristo, nuestro sacerdote, intercede por nosotros, razón por la cual podemos acercarnos a Dios en Él y alcanzar misericordia. No estoy en el Cristo Rey, estoy un poco más atrás. Necesito hablar de esto. Comienza la lámina diciendo así: la iglesia continúa el rol sacerdotal, administrando los medios de gracia y no la gracia misma, porque no son suyas. La iglesia no decide a quién da o no la gracia. Sobre quién sí, sobre quién no, pues no es su gracia, es la gracia de Dios. La iglesia administra según lo recibido de los apóstoles, quienes echaron el fundamento sobre la piedra que da sostén a todo la cual es Cristo. No agrega, no quita, no modifica, no moderniza absolutamente nada. La iglesia bautiza creyentes y a los hijos de estos. La iglesia une en santo matrimonio a parejas formadas por un hombre y una mujer. La iglesia invita a la mesa y da de comer el pan eucarístico a los fieles bautizados que disciernan correctamente lo que han de comer y beber, para que no coman y beban juicio y para ellos y mueran entonces antes de tiempo. La iglesia ordena varones fieles, idóneos para enseñar, que como el apóstol San Pablo dice o nos enseña u ordena, que estos sean. ¿A quienes ordena la iglesia? ¿Cómo deben ser estos ministros? Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos, a sus hijos, en sujeción con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La iglesia ordena hombres fieles, no ordena mujeres. Y aprovecho para afirmar, la iglesia solo reconoce el sexo biológico, varón y hembra los creó, y no reconoce ninguna de las múltiples identidades que han venido surgiendo con la modernidad. Ahora sí puedo hablar de Cristo Rey. No podía dejar de decir eso. Lo que usted ve que hacen cosas como esas, porque aquí puede decir, bueno, pero yo he visto que hay iglesias que ordenan así. Yo he visto que hay por ahí sacerdotes y obispos homosexuales, gay, y que casan abiertamente homosexuales. Sí, ciertamente hay quien, ciertamente hay iglesias que, ciertamente hay sacerdotes así, ciertamente. Pero lo que usted debe saber es que los que cumplen con estas cosas que Dios ha establecido son los que están verdaderamente unidos a la vida. Los otros no. Los que están cumpliendo con aquello que Dios ha establecido son parte del cuerpo de Cristo. Los otros no lo son. El reino de Dios está en plena operación, solo que es invisible. El reino de Dios no es político, es absolutamente espiritual. Y el que solo lo pueden ver y solo pueden entrar aquellos que han nacido de nuevo. En Juan capítulo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Entonces el reino de Dios está aquí? Sí, pero no lo veo. Peligro. Porque quien lo ve es porque ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo entra en él. Pero eso de un reino invisible es como de locos. Dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Perdón, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe, no ve, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El que no ve, no entra, no entiende el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo.
Por eso entonces tengo una buena noticia y una mala noticia, o una mala noticia y una buena noticia. La mala, si no puedes ver el reino de Dios, si te parece esto una locura, es porque no has nacido de nuevo, y el que no nace de nuevo jamás entrará en el reino de Dios. La buena noticia, hoy Dios te está hablando. Si puedes oírlo, no te resistas, no rechaces su invitación y acepta su mano extendida. Ábrele tu corazón y pídele que te salve, que te regenere y te haga ciudadano de ese su reino. Jesús gobierna su reino de manera correcta, justa. Todo lo contrario a los gobiernos de este mundo, que son corruptos y donde lo que se ve son influencias, donde lo que vemos es egoísmo y donde privan los intereses personales. Estos prevalecen sobre el amor, la justicia y el derecho. El reino de Dios se caracteriza porque está en perfecto equilibrio el amor y la justicia. Dios ama a sus hijos. Dios no dejará sin castigo al pecador, no importa quién éste sea. No hay influencia delante de Dios. Los que vivimos en el reino de Dios vivimos bajo su gobierno y nos ocupamos de conocer y hacer lo que Él nos pide y dejamos de hacer aquello que nos prohíbe. Quien vive bajo el gobierno de Dios vive bajo la incuestionable autoridad de Cristo, abandonando todo aquello que le contradice o le usurpa, al intentar darle nuevas definiciones a lo que Él ya ha definido. Aquel que llame bueno lo que Él ya ha llamado malo está en contra de Dios. Quien vive bajo la autoridad de Cristo se somete a Él y se aparta de lo que es propio del injusto, del impío, del pagano y del no creyente. ¿Cuáles son estas cosas? Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso está en Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Para los que dicen que Dios no habla claro, estos no heredan, porque viven como impíos. Entonces tengo que decirles a ustedes, no se dejen engañar. La televisión miente. La ONU con sus ideologías y sus derechos miente. Los modernistas mienten. Los falsos profetas mienten. Los falsos obispos mienten. Los falsos sacerdotes mienten. Los falsos maestros mienten. Los lobbies pro muerte mienten. Los anticristos que contradicen el modelo de Dios, que ese modelo de Dios que nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer. Los que contradicen eso mienten. Ellos y los que lo siguen, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Para cerrar, vivir en el reino de Cristo es vivir en comunión con Él. Es tener una participación en su cuerpo, en su vida, en su padecimiento, muerte y resurrección. Por eso el apóstol San Pablo afirma, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quien vive en el reino de Cristo anda en luz para que sus obras sean expuestas y manifiestas a todos. Quien vive en comunión con Él guarda su palabra y sus mandamientos, reconociendo su autoridad sin cuestionar nada y sometiéndose a Él humildemente. Quien vive en el reino de Cristo se sabe ciudadano celestial. Présteme atención aquí. Quien vive en el reino de Cristo, con esto termino. Quien vive en el reino de Cristo se sabe ciudadano celestial y peregrino en esta tierra, por lo que viaja ligerito, sin apego a cosas materiales que lo retengan o le retrasen en su camino al cielo. Esos son los oficios de Cristo y de eso nos beneficiamos y a ellos atendemos y por ellos disfrutamos y nos gozamos. Y somos definitivamente más que bendecidos. Oremos. Padre,
en el nombre de Jesús. Queremos ante todo darte gracias por tu amor inmensurable, por tu amor que no puede ser contado, que no se puede medir. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, porque nos has protegido, porque nos has apartado del mal, porque nos enseñas tu palabra, porque tienes cuidado de nosotros, porque nos revelas, porque nos muestran el camino, la senda derecha, el camino angosto por el cual debemos transitar, porque reconocemos la voz de Jesús, porque como sus ovejas le podemos reconocer, atender y seguir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, puesto que no merecíamos, no habíamos hecho absolutamente nada para merecer el favor tuyo, la bendición tan grande de haber sido llamados, de haber sido invitados a formar parte de esta tu iglesia, de este cuerpo místico que tú, Jesús, tienes, eres la cabeza. Gracias, Señor. Te pedimos que por medio de la fe nos sostengas, nos mantengas unidos a ti y podamos, como dijimos, como pedimos la semana pasada, dar frutos, frutos en abundancia y que estos permanezcan. Tu palabra, Señor, nos advierte: cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Señor, que haya fe en nosotros, que haya fe en nosotros para poder, mi Dios, amarte, seguirte, servirte y algún día, Señor, poder estar ante ti eternamente en tu presencia. Para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Hasta acá la homilía.